Hola mis amigos de Latinoamérica, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la alimentación del amplificador HV20000 GPO. Este es un amplificador HV High Voltage donde tenemos la alimentación con las pilas, con las baterías en serie, diferente de los amplificadores 12 voltios. Aquí podemos ver, tenemos las pilas de alimentación y de ajustes, donde en la perilla de alimentación tenemos la salida de los altavoces y también los conectores de alimentación positivo y negativo. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de alimentación donde tenemos 13 baterías de 12 voltios en serie con sus sistemas de protección. Así tendremos 3 disyuntores de 70 amperios para este sistema. Aquí podemos tener 20.000 vatios a 0,5 ohmios en su salida. También podemos ver aquí que para hacer el accionamiento del amplificador es muy importante tener un relé auxiliar que va a hacer el accionamiento remoto del preamplificador y de los equipos internos del amplificador, y así tendremos más corriente. Entonces es necesario tener un relé auxiliar que es accionado por el remote del estéreo. Así tenemos la alimentación de 12 voltios para el remote del amplificador. Aquí tendremos cables 2,5 milímetros cuadrados para hacer esta alimentación en mínimo 1,5 amperios. ¿Ok? Otro punto muy importante en la alimentación de este amplificador, podemos usar de 9 baterías hasta 13 baterías si usarmos este amplificador en 0,5 ohmios. Así, con 9 baterías podemos tener 10.000 vatios, con 10 baterías a cerca de 12.000 vatios, con 11 baterías a cerca de 14.500 vatios, con 12 baterías desde 7.000 vatios y con 13 baterías tenemos los 20.000 vatios. Podemos ver también que cuanto más potencia, mayor es la corriente necesaria en las pilas. Así, con 9 baterías es necesario mínimo 50 amperios hora, con 10 baterías 55 amperios, con 11 baterías 60 amperios, con 12 baterías 66 amperios y con 13 baterías 70 amperios hora en baterías. También podemos tener los 20.000 vatios en 1 ohmio. Aquí es un punto muy especial que podemos usar con 18 baterías, es lo máximo, pero en 1 ohmio, no en 0,5. Y las baterías deben tener 50 amperios hora en mínimo. ¿Ok? Otro punto muy importante es que los cables de alimentación son sugeridos cables 4 gauge o 21 milímetros. ¿Ok? Sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!